El director de la DIAN, Jairo Villabona, recién despedido por el presidente Petro, salió dando un portazo, delatando al gobierno por su pésima gestión en materia económica, en materia presupuestaria. Veamos lo que dijo Villabona. En una entrevista a Blue Radio, Villabona comenzó explicando por qué, según él, había sido despedido. Escuchemos. ¿Y por qué le pidieron la renuncia si usted llevaba pues apenas estos medio año en el puesto? Pues esas razones ya son más personales de la presidencia. Pues yo lo que he escuchado es que se ha hablado del bajo recaudo, pero pues si es por eso, yo creo que nosotros no tenemos que ver nada con el bajo recaudo que se produjo. Villabona comienza aclarando que aunque él cree que lo despidieron por cuenta del bajo recaudo, del mal desempeño del recaudo tributario de impuestos en Colombia, pues que en esa materia su responsabilidad es nula, que él no tiene nada que ver con eso y que obedece, ojo, a lo que dice Villabona, a errores del pasado, obedece a mala planificación antes de que él llegara. Al contrario, yo creo que fueron malas estimaciones que se hicieron. ¿Qué quiere decir malas estimaciones que se hicieron antes de que usted llegara? Sí, desde el año pasado. Lo que pasa es que pues cada año se tiene que hacer un presupuesto y el presupuesto pues se hace con pues los ingresos y los gastos que se van a hacer, y los ingresos pues básicamente en Colombia la mayoría son el recaudo de la DIAN. Entonces esos presupuestos tienen que pues hacerse de una manera pues más bien precisa y muy segura, y yo creo que una sobreestimación al respecto. Y esa planificación, ¿a quién se puede achacar? ¿Quiénes son los responsables de, según Villabona, haber sobreestimado los ingresos del Estado colombiano? Pues lo deja claro, se trata del Ministerio de Hacienda, que estuvo en cabeza de Ricardo Bonilla, de José Antonio Campo. ¿Quién hizo las malas estimaciones del presupuesto? Pues en su momento, pues las personas del equipo económico. Pero esto es muy importante. Villabona responsabiliza no únicamente al equipo económico del gobierno, lo cual es evidente. Son los responsables de realizar los documentos, redactarlos, presentarlos, verificarlos desde el punto de vista técnico, sino también pone la lupa, señala directamente a la persona que lo acaba de despedir, su ex jefe, Gustavo Petro. Y además eso se hace también en conjunto con el equipo pues también trabaja el Ejecutivo, la Presidencia. Eso no se hace solo, lo hacen, digamos que muchos equipos, no lo hace una sola entidad. Sí. Dice que desde Presidencia, por supuesto, son los jefes del gobierno, desde Presidencia también hay una responsabilidad en la mala planificación financiera que está generando pues una cantidad de problemas económicos, fiscales dentro del Estado y por supuesto en el país. Villabona también explica cuál es el origen de estas sobreestimaciones de ingresos, por qué quedó mal hecho el presupuesto que hizo sobre todo Ricardo Bonilla. Primero, indica que obedece al asunto de los litigios, que se habían presupuestado ingresos de 10 billones supuestamente de litigios judiciales que iba a terminar ganando la DIAN o el Estado colombiano, y que esos ingresos iban a entrar al fisco, lo cual nunca ocurrió en una medida pues muy inferior, en una proporción mucho menor, que descuadró las cuentas. Lo que hubo de sobreestimación, por ejemplo, en los litigios, es que las cifras son muy evidentes. En los litigios tenían un estimado de 10 billones que no se dieron. Además, dice que los cálculos sobre la mayor eficiencia en el recaudo de la DIAN también fueron sobreestimados. En la gestión de la DIAN que se había formulado se habían colocado 13.4 billones y se bajaron 10 billones de eso, ahí van 26 billones. Por último, Villabona también dice que la caída en la Corte Constitucional de la no deductibilidad de las regalías es otro factor importante. Dice. Bueno, eso sí no fue culpa del gobierno, la deducibilidad de las regalías, que la Corte las hizo deducibles, son 6 billones. Él que eso sí no es culpa del gobierno. Ahí yo
pondría en duda esa afirmación, porque no nos olvidemos, la Corte Constitucional declaró inexequible, o sea, contrario a la Constitución, una parte de la reforma tributaria que obligaba a empresas, sobre todo el sector energético, a tributar doble sobre los pagos de unas regalías, a pagar impuesto de renta sobre el pago de unas regalías al Estado colombiano. Cosa que muchos advirtieron, expertos tributarios advirtieron en su momento, constitucionalistas también, que era contrario a la ley y que la Corte lo iba a terminar tumbando. El problema es que el gobierno presupuestó, hizo cuentas alegres contando con esa plata que supuestamente se iba a derivar de una ley que ya todos le advertían, esto no era ninguna sorpresa, iba a ser declarada inexequible, inaplicable por la Corte Constitucional. Así que tampoco es que el gobierno no tenga ninguna responsabilidad. Si el gobierno presenta una ley ante el Congreso y el Congreso la aprueba, pues tanto el Congreso como el gobierno tienen la culpa de hacer el trámite de una ley contraria a la Constitución de Colombia y todavía más de hacer cuentas alegres con base en una ley que todos advertían se iba a caer en la Corte. Luego Villabona entra con los taches arriba, como se diría futbolísticamente, sale a decir que esta actitud del gobierno, de sus ex jefes, ex ministros de Hacienda Bonilla, Ocampo, de la propia presidencia, del propio presidente Gustavo Petro, de hacer cuentas alegres, pues no es adecuada, y entra a explicar por qué. Dice él que hay que ser muy cautos, muy conservadores en los presupuestos. Escuchemos. Entonces ahí están varias de las explicaciones porque el recaudo no fue lo que correspondía. Uno tiene que hacer los presupuestos, un principio de las finanzas tiene que ser muy conservador. Uno no, al contrario de ser muy optimista, porque está mal hecho cuando usted es muy optimista porque sobreestima los gastos. Y la razón fundamental por la cual es muy grave ser muy optimistas, como explica él que ocurrió en los presupuestos del 2024, es que al mismo tiempo que se sobreestiman los ingresos, se sobreestiman los gastos, y lo podemos entender incluso desde la economía familiar. Si uno cree que va a recibir un salario de 100 pesos en 2025 y actúa conforme a esa expectativa, probablemente va a presupuestar, qué sé yo, unas vacaciones, comprar carro nuevo, hacer una inversión, comprar ropa, etcétera, diversión, entretenimiento, lo que sea. Pero si resulta que esos ingresos no estaban basados en ninguna expectativa realista, sino en el deseo, como ocurrió en este caso del presupuesto nacional, y al final terminan siendo de 50 pesos, pues es muy probable que usted durante los primeros meses del año gaste en un ritmo inadecuado o que asigne las partidas de gasto de manera incorrecta. Por ejemplo, adjudicando una gran porción o una porción grande al entretenimiento y una porción relativamente menor o insuficiente a otros rubros más esenciales, lo cual genera todo un desbalance en la economía familiar, lo cual puede generar muchos problemas. Quizá durante todos los primeros meses, pues todo parece ir bien, pero a final de año o a mediados de año, pues toca apretarse el cinturón. Eso es lo que le está ocurriendo al presupuesto del Estado colombiano. Inflaron los ingresos y al final tenemos un problema presupuestal muy grave. Y esto no es una sorpresa para nadie, quizá únicamente para los muchachos petristas, pero desde afuera de la órbita del gobierno se ha venido advirtiendo recurrentemente que el gobierno estaba haciendo cuentas alegres, que Bonilla hizo irresponsablemente cuentas alegres. De hecho, yo mismo publiqué un video en este canal de YouTube en donde advertía sobre esa práctica, sobre cómo Bonilla asumía unos supuestos irreales para poder inflar el gasto, para poder inflar el presupuesto de gasto, y que esto implicaba un riesgo mayúsculo. No solamente es que queden descuadradas las cuentas contablemente, es que estamos viéndolo durante los últimos meses, la presión sobre diferentes entidades y rubros esenciales del Estado colombiano. Piensen en la salud, piensen en la educación, piensen en la defensa, piensen en rubros como el de la vivienda, pues es cada vez mayor. No hay plata, están diciendo con mayor insistencia cada vez diferentes ramas del Estado colombiano. Y esto está muy relacionado con esa pobre
planificación presupuestal, con haber hecho cuentas alegres para poder gastar más de lo debido en su momento o asignar de manera inadecuada, imprudente rubros del presupuesto, quizá más guiados por intereses políticos o electorales, como nos tiene acostumbrados el gobierno de Gustavo Petro. En todo caso, no deja de ser muy revelador que una ficha que hasta hace unas horas, insisto, hace muy poquito, era una ficha íntima, un funcionario de primer nivel, el hombre encargado de recaudar los impuestos en Colombia. Por lo tanto, alguien, asumimos todos, de la máxima confianza, de la máxima credibilidad por parte del Ejecutivo, del presidente Gustavo Petro, pues salga precisamente a validar las críticas que se le han hecho recurrentemente a la gestión económica del petrismo. Ahí está Jairo Villabona delatando lo que ya todos sabíamos, que es esa pésima gestión económica, fiscal, financiera de este gobierno. No es un adversario, no es un derechista, no es un opositor, es un petrista que hasta hace horas era pura sangre.